Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os quiero hablar de la dieta paleo o paleolítica y de las razones por las que resulta tan popular últimamente. La dieta paleo o paleolítica, como su nombre indica, pues trata de imitar de alguna manera pues la alimentación de las personas que vivían en la prehistoria, sobre todo, ¿no? Pues en las que la agricultura no existía y evidentemente las personas dependían de lo que conseguían pues cazando o recolectando alimentos en el campo, en el bosque o en aquel lugar en el que residieran. Este patrón alimentario denominado como dieta paleo, pues se basaría en esas premisas de las teorías de la evolución, ¿no? Que dicen que la mayoría de las enfermedades metabólicas actuales están asociadas a un cambio dietético relativamente reciente y por lo tanto se podrían asociar al auge o a las mejoras en el cultivo de los alimentos, en la agricultura, y por lo tanto, pues asocian en parte ese perjuicio para la salud a esos alimentos generalmente pues que se cultivan, ¿no? Y no aquello que se puede conseguir directamente de la naturaleza. Esta descripción tiene sus detractores también, evidentemente, que nos dicen que, que el ser humano ha sido diseñado omnívoro y por lo tanto pues tenemos capacidad para digerir perfectamente cualquier tipo de alimento, incluidos evidentemente todos esos de la agricultura, y no dependemos actualmente de lo que conseguimos, ¿no? Sino que tenemos a nuestra disposición de manera prácticamente permanente cualquier tipo de alimento. Tenemos que pensar también pues, que esa recolección, ¿no? En la antigüedad de bayas, de frutos silvestres, actualmente no es tal, sino que todos esos frutos están cultivados, mejorados, han sido seleccionados para obtener las mejores variedades, y lo mismo ocurre con la pesca y con la ganadería. Es decir, las carnes, los pescados, los mariscos ya no son de lo que vamos a cazar, de lo que está presente en la naturaleza, sino de aquello que es criado en piscifactorías. En el caso del pescado, por ejemplo, es verdad que todavía también se puede conseguir ciertos pescados salvajes, pero muchos ya son de piscifactoría. Y en el caso de las carnes, prácticamente todo es de ganadería y la caza es residual, podríamos decir. Vale. Entonces, ¿esto cómo altera estos patrones? Pues los detractores también nos dicen pues que todo ha cambiado tanto que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y que las pirámides nutricionales o las recomendaciones actuales evidentemente ponen en la base alimentos que prohíbe o que desaconseja su consumo esa dieta paleolítica, y por lo tanto podríamos estar provocando déficits nutricionales o alteraciones en el metabolismo, que aquí podríamos decir que son relativas y que actualmente hay una importante corriente investigadora y divulgadora y de nutricionistas, de médicos, de científicos que empiezan a poner en duda también la conveniencia de que la base de las pirámides alimentarias esté formada por cereales, principalmente tubérculos, y por alimentos ricos en hidratos de carbono de absorción relativamente rápida. Ya sé que las recomendaciones son de cereales integrales, ¿vale? Integral es más sano que el refinado, no siempre. Esto, cuando ya te metes en la práctica clínica, no siempre los cereales integrales o las legumbres son más beneficiosas
que otros hidratos de carbono más simples, más sencillos, como por ejemplo el de las patatas. Esto es algo que, bueno, que se va viendo también con el tiempo y que a veces es necesario. ¿Vale? ¿De dónde viene entonces esa popularidad, ¿no?, de las dietas o de la dieta basada en esas recomendaciones paleolíticas? Lo primero que os tengo que decir, que lo he dejado caer así un poco por encima, pero vamos a ponerlo más en orden, es que las dietas paleolíticas hacen, vamos a decir, que 2 o 3 listados de alimentos, ¿no? Los que estarían en la zona verde, permitidos y aconsejados, que serían carnes, pescados, mariscos, frutas, verduras, condimentos, por ejemplo, hierbas aromáticas o, bueno, pues aquellas plantas que necesitamos, por ejemplo, para dar más sabor. Y tendríamos también las grasas, ¿no?, los aceites que se utilizan para condimentar. ¿Vale? En la zona roja tendríamos, o sea, desaconsejados, tendríamos los cereales, las legumbres, los tubérculos y los, ahí lo diré, los lácteos. ¿Vale? Esos serían los alimentos desaconsejados en la dieta paleolítica estricta. Pero hay una zona gris, podríamos decir, dentro de la dieta paleolítica, que incluiría alimentos de la zona roja, es decir, las patatas, los tubérculos y los lácteos los podríamos pasar a la zona gris. No se pasan todos los lácteos generalmente, serían los lácteos fermentados, no pasaríamos la leche, pero sí el resto. Y esto, bueno, nos puede dar mayor flexibilidad a la hora y mayor adherencia a la hora de seguir las recomendaciones de una dieta paleolítica. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que los beneficios que se asocian, es decir, por lo que se ha hecho popular, pues son importantes. Uno es el mantenimiento del peso. Aquellas personas que simplemente reduciendo, esto es un poco de cajón, que lo que pasa es que, claro, cuando le ponemos nombre y apellido a una dieta, es como que es más fácil decir, sé a lo que me tengo que atener, ¿no? Tengo listado rojo, listado verde, ese posible listado gris de alimentos, ¿vale? Lo rojo ya sé que no lo tengo que consumir, por lo tanto, si lo dejamos en 2 grupos de alimentos puede resultar relativamente fácil. ¿Qué ocurre? Las personas que limitan o evitan el consumo de cereales y de legumbres frente a su dieta anterior, ¿qué ocurre automáticamente? Que pierden peso. Siempre, o prácticamente siempre. Por lo tanto, se ha hecho muy popular esta dieta paleolítica para favorecer la pérdida de peso. Pero es que además el eliminar tubérculos, frutos secos, tubérculos, legumbres y cereales ayuda a reducir también la glucemia, es decir, favorece la salud de aquellas personas que tienen niveles elevados de glucosa en sangre. Por ejemplo, las personas con problemas de diabetes tipo 2 o personas también con problemas de triglicéridos, es decir, que indirectamente reducir ese aporte de hidratos de carbono nos está ayudando a mejorar el metabolismo. Finalmente, ¿a qué lo podríamos asociar? A la resistencia a la insulina, principalmente, que es la que se ve afectada por el aporte de hidratos de carbono de la dieta. Y ojo, que siempre ya sabéis que os trato de explicar todo de la manera más sencilla posible. Y esto nos puede llevar a cometer algunos errores técnicos, podría decir, a la hora de explicarlo. Pero es verdad que la salud metabólica se ha visto que está muy relacionada con el aporte de hidratos de carbono de la dieta. Es decir, aquellas personas que ya han visto alterado su funcionamiento metabólico, reduciendo el aporte de estos alimentos, se ha visto que mejoran también su salud metabólica. Otra ventaja que tiene la dieta paleolítica, especialmente si metemos alimentos en la zona gris, es decir, los consumimos de manera moderada, es que no se producen déficits nutricionales. Es decir, si la dieta es variada, equilibrada, incluye todos los grupos de alimentos permitidos, la verdad es que
a nivel nutricional es una dieta muy completa. Tenemos frutas y verduras para un suficiente aporte de hidratos de carbono, vitaminas, minerales, es decir, no hay apenas posibilidad de sufrir déficits de algún nutriente. Por lo tanto, evidentemente, si yo esa dieta paleolítica la transformo en carnívora, es decir, solo consumo carne, pescado y huevos, ¿qué ocurre? Que estoy limitando el aporte del resto de los grupos de alimentos permitidos. Digo porque a veces, incluso dentro de un patrón alimentario omnívoro, hacemos modificaciones en diferentes grupos de alimentos, en el aporte, en el consumo. Si yo como mucho más verdura que el resto de alimentos, pues igual también tengo algún déficit de proteínas. Es decir, si yo hago una dieta equilibrada dentro de esas recomendaciones de alimentos, la nutrición puede ser perfecta, es decir, que no nos falte ningún nutriente esencial, y eso es algo que muchas veces lleva a adherirse más fácilmente a la dieta. Nos encontramos bien. Cuando todo funciona bien, nos encontramos bien. Y como os digo, los grupos de alimentos recomendados son más que suficientes para poder organizar la dieta de manera adecuada, con suficiente fibra, suficientes proteínas, suficientes hidratos de carbono, suficientes grasas saludables, suficiente cantidad de vitaminas, minerales y por supuesto de hidratación, porque el agua tampoco está restringida. Así que es una dieta que es muy llevadera, crea bastante adherencia por la variedad de alimentos que se incluyen. ¿Cuál es otra ventaja de la dieta paleo? Que desaparecen prácticamente todos los alimentos ultraprocesados de la dieta, y eso, vamos, os aseguro que redunda en un beneficio asegurado para la salud. ¿Por qué? Porque os podéis imaginar, evidentemente no entran a formar parte de ese grupo de alimentos aconsejados o permitidos, y la gran mayoría de los alimentos ultraprocesados contienen cereales o algún tipo de cereal o tubérculo, por ejemplo, en su elaboración, y por lo tanto pasan a esa lista de alimentos no permitidos. Por lo tanto, nos favorece un estilo de alimentación más natural cuando seguimos las recomendaciones de la dieta paleo, así que ahí también tendríamos un buen beneficio. Aunque yo muchas veces digo que a mí las dietas con nombres y apellidos, es decir, súper estrictas, basándome en unas recomendaciones fijas, bueno, pues sus beneficios pueden ser relativos. Hay que ajustarse más a cada persona, porque si yo a una persona, pues de aquí voy a jugar con esa lista gris, me dice que es incapaz de mantener este estilo de alimentación quitando la patata, pues vamos a ponerle la patata. Si me dice que es incapaz sin comer, por ejemplo, avena, porque tiene costumbre, hábito, le mejora el tránsito intestinal, le resulta la forma más fácil de preparar un desayuno, ¿por qué no voy a incluir la avena? Aunque el grupo de cereales sea para evitar, ¿no? Hay que jugar un poco también con la cabeza y con el mantenimiento a largo plazo, la posibilidad de mantenerla o sostener a largo plazo un estilo de alimentación sin ser tan estricto y tan rígido, que en algunas ocasiones puede venir bien, pero en otras no tanto. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.